Vivir una historia de amor puede crear recuerdos inolvidables, pero en algunos casos puede transformarse en una tragedia devastadora. Gabriela Lencina dejó atrás su matrimonio para entregarse a la pasión de un nuevo amor. Sin embargo, detrás de esa apariencia de felicidad se ocultaba una realidad oscura y peligrosa. Todo salió a la luz un día fatídico, cuando la casa de la pareja fue consumida por el fuego. ¿Cómo fue que una simple historia de amor terminó en pesadilla? Mi nombre es Desiree y hoy los invito a escuchar el caso de Gabriela Lencina. Gabriela Verónica Lencina era una de las 6 hijas de Néstor Lencina y Marta Peralta. Nació en la década de los 70 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Su infancia fue feliz, rodeada de sus 3 hermanas, Andrea, Maricel y Silvia. Gabriela disfrutó mucho de su infancia y de su adolescencia con ellas, hasta que un día sus hermanas crecieron, se casaron y abandonaron el hogar familiar. Con el tiempo, Gabriela también creció, y en los años 90, cuando ya era una adolescente mayor, conoció a un joven llamado Gustavo Fernández, con quien comenzó a salir. Después, Gabriela quedó embarazada de él, y dio a luz a un niño a quien llamaron Franco Gabriel. Más adelante, en esa misma década, llegó su segunda hija, nombrada Patricia Inés. A pesar de haber formado una familia hermosa, la relación entre Gabriela y Gustavo se complicó. Y aunque sus hijos eran aún pequeños, tomaron la dura decisión de separarse. No obstante, Gustavo, tras el divorcio, desapareció por completo de la vida de Gabriela, y por lo tanto también de la de sus hijos. Hasta tal punto fue que desapareció este hombre que los niños fueron registrados con el apellido de su madre. De esta forma, Gabriela se quedó con tan solo 18 años de edad, criando sola a sus 2 hijos. Un tiempo después, Gabriela conoció a Walter Hugo Luna. Entre ellos surgió el amor y rápidamente eso se transformó en una relación seria de pareja. Walter aceptó a los 2 niños de Gabriela como si fueran sus propios hijos, y con el tiempo le propuso matrimonio a Gabriela. Ella, muy contenta, aceptó. De esta forma, los 4 formaron una nueva familia. Y con el tiempo el matrimonio tuvo 4 hijos más, a quienes llamaron Maximiliano, Sofía, Malena y Julia Luna. La ahora enorme familia se estableció en una casa rural cerca del lugar donde Walter trabajaba. Gabriela, por su lado, dedicó su vida completa a la crianza de sus hijos y a las tareas del hogar. A pesar de vivir en el campo, los hijos asistían a una escuela en la ciudad. Todos los días, de forma así rutinaria, Gabriela llevaba a sus hijos a la escuela, y después de dejarlos pasaba a visitar a sus padres. Toda la familia parecía estar en verdad muy unida y feliz. Pero con el tiempo Walter comenzó a ausentarse debido a viajes de trabajo, a veces pasando incluso semanas lejos de casa. En medio de toda esta situación, en el año 2014, Gabriela conoció a un hombre llamado Cristian Sebastián Videla. Cristian nació el día 17 de noviembre de 1980. Había dejado los estudios en la secundaria para trabajar junto a su padre en el negocio familiar de la construcción. Más adelante, en el año 2003, se había casado con su novia de la adolescencia llamada Andrea Ferreira, con quien tuvo 4 hijos. Sin embargo, la relación entre Cristian y Andrea se fue complicando con el tiempo, y a los 10 años de relación decidieron separarse. Andrea incluso llegó a denunciar a Cristian por violencia verbal. No se sabe si esto es cierto o no, es decir, si era verdad que él era violento verbalmente con ella o no, pero sí se tiene conocimiento de que él era una persona con un carácter bastante explosivo. Este comportamiento a Cristian le trajo problemas no solo en su matrimonio, sino también en su entorno laboral y en prácticamente cualquier lugar a donde iba. Él era especialmente agresivo al dirigirse hacia las mujeres, y además había mostrado actitudes inadecuadas hacia adolescentes de entre 15 y 17 años, mientras trabajaba como albañil en una escuela. A pesar de ser una mujer casada y del oscuro historial que tenía Cristian, Gabriela se sintió muy atraída por él, y pronto los dos comenzaron un romance secreto. Sin saberlo, Gabriela se adentró en una relación que cambiaría la vida de ella y de su familia para siempre. Gabriela mantuvo esa relación secreta con Cristian durante 3 años, sin que Walter, su esposo, se enterase, hasta que un día en el año 2017 un evento inesperado lo cambió todo.
Gabriela quedó embarazada de Christian. Ante una situación como esta, ella claramente ya no podía seguir ocultando la verdad, así que Gabriela le tuvo que confesar a su marido que llevaba ya un tiempo teniendo una aventura con otro hombre y que además ahora estaba embarazada de él. Walter, al enterarse de esto, quedó destrozado y le pidió el divorcio de inmediato a Gabriela. Después de esto, él se alejó por completo de ella, intentando evitar cualquier tipo de contacto. Gabriela, por su parte, enfrentó complicaciones durante el embarazo, y para estar cerca de hospitales y clínicas, se vio obligada a mudarse de la zona rural en donde tenía su casa, como les conté, hacia la ciudad. Entonces la mujer estaba enfrentando un embarazo complicado, un divorcio y una mudanza. Pero las cosas recién comenzaban para Gabriela, porque todo estaba a punto de empeorar. Al mudarse a la ciudad, Gabriela se estableció en la casa de sus padres junto a sus hijos. Sus padres la apoyaron en todo momento, y poco después Gabriela se fue a vivir definitivamente con Christian. De esta forma oficializaron totalmente su relación. En el año 2017, a pesar de todas las complicaciones, nació la primera hija de ambos, a quien llamaron Ámbar. Ella se convirtió entonces en la 7ª hija de Gabriela. Tras el nacimiento de Ámbar, tanto Gabriela como Christian empezaron a alejarse totalmente de sus familiares. Y no solamente eso, sino que también dejaron la crianza de los hijos que habían tenido con otras parejas en manos de sus otros padres, es decir, justamente sus exparejas. Ellos simplemente se quedaron criando solamente a Ámbar, la hija que tenían en común. Con el tiempo, la relación entre Andrea y Christian se fue volviendo cada vez más tensa. La desconfianza entre los dos era constante, ya que cada uno conocía las infidelidades del otro. La necesidad de controlar y saber cada detalle de la vida del otro se volvió un hábito totalmente tóxico en su día a día, y esta dinámica solo intensificaba las peleas. Y Gabriela, lamentablemente, no se equivocaba al desconfiar, pues Christian aún mantenía encuentros secretos con su exesposa Andrea, e incluso solía llevar a la pequeña Ámbar a la casa de ella sin el conocimiento ni el consentimiento de Gabriela. Christian siempre fue, como de los dos de la relación, el que más desconfiaba. Y esto es algo que muchas veces suele suceder en las parejas, cuando la persona que es la que está siendo infiel es la que más suele desconfiar del otro. Porque como ellos lo están haciendo, tienden a pensar que el otro también lo va a hacer y los hace súper desconfiados y perseguidos. Y posiblemente eso fue lo que pasó con Christian, y su desconfianza no cesó. No solamente eso, sino que el temperamento violento y controlador de él siguió en aumento con el paso del tiempo. Cada vez que algo no salía como él deseaba o surgía una discusión, él no dudaba en agredir a Gabriela. Ella se encontraba muy mal, pues su vida entera se limitaba a las paredes de su casa y al cuidado de Ámbar, ya que Christian, debido a su desconfianza extrema, no le permitía salir de su casa sin él. Gabriela vivía literalmente su día a día sintiendo que estaba en una especie de prisión. Un tiempo después, en el año 2019, las cosas mejoraron, o parecía que iban a mejorar ligeramente para Gabriela, porque consiguió un empleo como niñera. Este trabajo le daría un poco más de independencia, pues podría salir de su casa y sentirse útil. Pero obviamente ella tenía que recibir la aprobación de Christian para poder tomar ese empleo. Christian, aunque dudó, terminó dejando a su esposa trabajar como niñera. Pero su necesidad de control no paró ahí. Él la acompañaba todos los días a su trabajo y la dejaba en la puerta, para asegurarse de que en verdad fuera allí. Y cuando él no podía hacerlo, llamaba a alguien de su confianza para que fuera y comprobara que Gabriela en verdad iba a ir a su trabajo. Por otro lado, las discusiones constantes entre ellos tampoco cesaron. Además, las discusiones constantes entre ellos tampoco cesaron. Los vecinos del barrio eran testigos de las constantes peleas dentro de la casa de Christian y Gabriela. En ocasiones, las discusiones se volvían tan intensas que los gritos se escuchaban en toda la cuadra. Algunos vecinos preocupados intentaron intervenir cuando las discusiones parecían desbordarse, y le propusieron a Gabriela hacer algo al respecto. Pero ella, luciendo un poco temerosa, siempre les aseguraba que no tenían que meterse en su vida. Con el tiempo ya los vecinos dejaron de intentar ayudar. Que había abuso en esa casa era evidente, pero Gabriela parecía que no quería salir de eso. Y en realidad, por más de que a simple vista pareciera que ella no quería salir, no quería dejar ese vínculo tóxico, como quizás muchos ya saben, muchas veces hay demasiada manipulación por parte del agresor hacia la víctima, que la termina llevando a esa situación en donde cree que no puede salir de eso,
Por ejemplo, un agresor puede manipular a una víctima diciéndole que no va a hacer nada sola, que no va a poder seguir con su vida, que no va a poder lograr nada. Hay muchas formas de terminar generando eso en una persona para que no pueda dejar o cortar el vínculo que tiene con esa persona que la está agrediendo. Y posiblemente algo así le estaba sucediendo a Gabriela para que ella llegara a ese punto en el que se negara a recibir ayuda. El día 26 de noviembre del año 2020, Patricia, la hija mayor de Gabriela, hizo una denuncia a la policía. Unos vecinos le habían alertado que su madre, al parecer, estaba siendo víctima de agresiones muy fuertes por parte de Christian. Como les conté, los vecinos ya casi no actuaban, no hacían nada ante ese tipo de situaciones. Sin embargo, ese día decidieron llamar a la hija de Gabriela, así que ustedes imagínense lo fuertes que debieron haber sido esas discusiones o esos sonidos de agresiones que sintieron ellos para que tomaran la decisión de volver a intentar ayudar. Esa misma noche la policía se presentó en la casa del matrimonio para ver qué era lo que estaba pasando. Como tantas otras veces, Gabriela defendió a su esposo, negando cualquier problema y desestimando la intervención. De esta forma, la relación de Gabriela y Christian, marcada por el abuso y el control, se prolongó durante 7 largos años. Pero, como sabemos, todo, absolutamente todo en esta vida tiene un límite. Y ese límite llegaría el 26 de diciembre del año 2020. Aquella fecha, por la noche, los vecinos escucharon gritos desesperados que provenían de la casa de Gabriela y Christian. Esta vez los gritos eran mucho más intensos que en otras ocasiones, llenos de terror y de dolor inconfundibles. Los vecinos, una vez más, aún estando acostumbrados a escuchar siempre agresiones, como esa vez les llamó demasiado la atención lo fuerte que eran los gritos, optaron por alertar a la policía. Mientras tanto, en la casa, Christian tomó su teléfono y le hizo una llamada a Patricia, la hija mayor de Gabriela. En esa llamada, Christian le pidió que fuera de inmediato a la casa, y Patricia pudo escuchar en el fondo de esa llamada a través de su teléfono los gritos desgarradores de su madre. Sin dudarlo, Patricia colgó el teléfono y salió corriendo hacia la casa de su madre Gabriela. Por otra parte, gracias a las múltiples llamadas de los vecinos, la policía también llegó rápidamente al lugar. De hecho, fueron los agentes de policía quienes llegaron primero, y la escena con la cual se encontraron fue verdaderamente aterradora. Gabriela Lencina, quien para ese momento ya tenía 43 años, estaba cubierta de graves quemaduras. Christian había envuelto su cuerpo en toallas húmedas, intentando calmarle las quemaduras y reducirle el dolor. Junto a ellos estaba Ámbar, la hija pequeña de ambos, que en ese momento tenía 4 añitos, y que al parecer había presenciado todo lo que había pasado en esa casa. Con lo poco que le quedaban de fuerzas, porque como les conté, Gabriela estaba toda quemada, ella siguió intentando defender a Christian ante las autoridades policiales. Le dijo a la policía y al equipo de emergencias que todo había sido un accidente, que ella se encontraba fumando un cigarrillo mientras llenaba un rociador con alcohol, y que por descuido había provocado fuego, haciendo que en consecuencia se terminara quemando varias partes de su cuerpo. Gabriela insistía constantemente en que todo había sido su culpa. En ese momento Patricia, la hija mayor de Gabriela, llegó a la casa, y en cuanto vio el estado en el cual se encontraba su madre, sus sospechas recayeron de inmediato en Christian. Gabriela fue llevada de inmediato en ambulancia al Instituto de Quemaduras del Hospital de Córdoba, mientras que Patricia pidió por favor que la dejaran llevarse a Ámbar, su pequeña hermanita, para protegerla. Christian en un principio se opuso, no obstante la policía intervino, permitiendo que Patricia cuidara a su hermanita. Las dos se subieron también a una ambulancia y fueron a un hospital a ver cómo estaba su madre. En el camino, Patricia intentó calmar a su pequeña hermana Ámbar, quien estaba claramente muy alterada por toda la situación. Y cuando las cosas se tranquilizaron un poco, Patricia le preguntó a Ámbar qué era lo que en verdad había sucedido esa noche. La respuesta que dio Ámbar confirmó sus peores temores. Su madre esa noche se había estado fumando un cigarrillo, pero fue Christian quien le terminó arrojando un líquido de una botella, provocando el incendio. Cuando Gabriela llegó al hospital, quedó allí luchando por su vida, mientras que Christian se dedicó a comentarle a toda la familia lo que había pasado. No obstante, él le decía a todo el mundo que Gabriela estaba bien, que había sido simplemente una quemadura leve y que pronto le darían el alta. Pero Néstor, el padre de Gabriela, sospechando, decidió ir él mismo personalmente al hospital y averiguar las cosas por su propia cuenta.
Cuando el hombre llegó al hospital, se encontró con una realidad muy distinta a la que Christian le había contado. Gabriela no estaba bien y mucho menos a punto de recibir el alta. Se encontraba en coma en cuidados intensivos, en un estado muy crítico. Gabriela tenía quemaduras en el 30% de su cuerpo, principalmente en el torso, los brazos, las caderas, la mano derecha y la planta del pie izquierdo. Además, sus vías respiratorias estaban gravemente dañadas y necesitaba de un respirador artificial para poder mantenerse con vida. Así que, como ven, su estado en verdad era demasiado crítico. Y a pesar de la rápida atención y los esfuerzos del personal médico, Gabriela Lencina falleció una semana después de su ingreso al hospital. Inicialmente el caso fue clasificado como un accidente doméstico. El oficial encargado desestimó las declaraciones de la familia de Gabriela, quienes le advirtieron que Christian tenía antecedentes de violencia, que probablemente había sido él el causante del incendio. El oficial a cargo ignoró todos estos testimonios y cerró el caso como un accidente, sin tomar muestras de la escena ni remitir el caso a las autoridades judiciales. Sin embargo, la Unidad Fiscal de Violencia Familiar abordó el caso de otra manera. Decidieron investigar la muerte de Gabriela más a fondo, y la fiscal de apellido Battistelli fue la designada para liderar la investigación. Christian, por su parte, a esta altura continuaba defendiéndose, afirmando también que el incendio había sido un accidente. Pero la fiscal comenzó la investigación centrándose en las denuncias de la familia de Gabriela y especialmente en el testimonio de la pequeña Ámbar, la hija de Christian y Gabriela, quien, como les comenté, era la única testigo presencial de los hechos y que además había afirmado que su padre le había arrojado un líquido a su madre. Además, otros vecinos dieron testimonio y comentaron sobre las múltiples ocasiones en las que escucharon agresiones muy fuertes por parte de Christian hacia Gabriela a lo largo de los años. Con todos estos elementos, creyeron que sería muy probable que Christian intentara escapar o huir del país. Así que la fiscal ordenó que lo arrestaran de forma inmediata y clasificó el caso como un femicidio. El día 6 de enero del año 2021, la policía llegó a la casa de Christian para detenerlo y lo encontraron nada más y nada menos intentando efectivamente huir. El hombre de inmediato fue detenido y trasladado al penal de Córdoba, donde quedó en prisión preventiva mientras la investigación avanzaba y se preparaba el juicio. El día 8 de agosto del 2022 comenzó el juicio contra Christian Videla, acusado de homicidio doblemente calificado y violencia de género en contra de su pareja y madre de su hija menor. Durante la primera audiencia, Néstor, el padre de Gabriela, una de sus hermanas y también Patricia, su hija mayor, testificaron en la corte. Todos pidieron justicia por Gabriela y dijeron que sospechaban profundamente de Christian, pues existían demasiadas pruebas que llevaban a pensar que él le había provocado el incendio y las quemaduras a Gabriela. La fiscalía presentó un informe psicológico realizado a Christian, en el cual se le revelaba una personalidad narcisista y egocéntrica, una persona que siempre anteponía sus propios deseos por encima de los de cualquier otra persona. Luego tuvieron lugar los testimonios más impactantes del juicio, que provinieron de los paramédicos y los bomberos que atendieron a Gabriela en el momento del incidente. Los bomberos expusieron los resultados de una prueba que habían hecho con maniquís, para ver si era en verdad posible que una persona que haya estado haciendo lo mismo que supuestamente Gabriela había estado haciendo en el momento del incidente, se pudiera autoprovocar el fuego, y por lo tanto las quemaduras. Esta prueba dio como resultado que el cigarrillo que estaba fumando Gabriela ese día no podría por nada del mundo haber provocado un fuego de esa magnitud. De esta forma se descartó por completo la hipótesis de un incendio accidental. Los informes del Instituto Médico Legal también jugaron un papel crucial en el juicio, porque contaron los dolores extremos que debió haber tenido Gabriela por sus quemaduras, explicando que en verdad sus últimos momentos habrían sido una total tortura. Todos estos elementos reforzaron la acusación en contra de Christian, quien empezó a decir para defenderse que Gabriela se había provocado el fuego a ella misma porque desde hacía tiempo pensaba en terminar con su vida. Normalmente, cuando se quiere ver si una persona fue o es propensa a querer llevar a cabo ese acto, es decir, de quitarse su propia vida, se realiza un análisis psicológico. Pero en este caso claramente no se podía hacer porque Gabriela ya no estaba con vida. Por ende se recurrió a hacer algo llamado autopsia psicológica.
en el cual se hacen unos estudios, por ejemplo, entrevistando diferentes familiares o conocidos de la persona, con el objetivo de intentar evaluar el estado mental y emocional que habría tenido esa persona en un momento determinado. En este caso, los especialistas entrevistaron a varios familiares de Gabriela para ver justamente cómo había sido su estado mental en las semanas previas a su muerte. El análisis concluyó que Gabriela pudo haber tenido autoestima baja debido a la violencia constante que sufría, pero en verdad todo concordaba en que ella no presentaba el perfil de alguien que sería capaz de atentar contra su propia vida. La única testigo de ese momento, como ya comenté, había sido Amber, la niña pequeña, hija de Gabriela y Christian. Ella dio también su testimonio y dijo algo que estremeció a todos. Papá estaba tirando algo sobre mamá. Ella tenía fuego. Y papá seguía tirando algo encima. Finalmente, con todo esto se concluyó en que Christian había sido el autor del fuego, del incendio que terminó provocándole la muerte a Gabriela. Aunque él y su defensa siguieron intentando argumentar su inocencia, las pruebas ya eran demasiado contundentes. Así, el viernes 9 de septiembre del año 2022, después de 5 audiencias, la justicia declaró a Christian Sebastián Videla culpable de homicidio doblemente calificado y violencia de género. Terminó siendo condenado a cadena perpetua. Al final del juicio, los familiares de Gabriela confesaron que sentían un gran alivio al saber que finalmente se había hecho justicia. La condena de Christian también resonó en movimientos de derechos de las mujeres, que venían denunciando el alarmante aumento de la violencia masculina contra sus parejas. Ahora, quizás se estén preguntando qué pasó con Amber, la pequeña niña, hija de Gabriela y Christian, quien prácticamente se quedó sin sus padres. Afortunadamente, las otras hijas de Gabriela, hermanas mayores por lo tanto de Amber, lograron obtener su custodia. La niña así se fue a vivir con Sofía, la segunda hija de Gabriela, y con Walter, quien, recordemos, fue el segundo esposo de Gabriela. Él siempre, pero siempre, se mantuvo como una figura paterna, amorosa y responsable con sus hijos, y ahora también lo haría con Amber. Este caso nos recuerda lo complicadas que son manejar estas situaciones en donde la manipulación es tanta que la víctima no se deja ayudar por nada del mundo, por más de que sí quiera recibir ayuda. En un momento leí que las hijas de Gabriela mencionaron que su madre ya les había dicho hacía tiempo que en cualquier momento ella iba a terminar muy mal por todo lo que estaba viviendo con Christian. Es decir, Gabriela ya sabía que podía salir sin vida de esa relación. Es imposible que una persona que está siendo consciente de eso no quiera recibir ayuda, pero lamentablemente se encuentra en una situación, creo yo, de manipulación psicológica o de tanta vulnerabilidad que no la termina aceptando. Entonces parece como que no, como si le hubiera dado igual o algo así, pero obviamente que no. Al menos podemos decir que sí hubo justicia en este caso y sirvió para visibilizar una vez más la cantidad de situaciones de violencia en las parejas que hay, que muchas veces de alguna forma u otra terminan pasando desapercibidas o se deja correr el tiempo, porque por más de que estas situaciones son complicadas de manejar, creo yo no quiere decir que se tengan que dejar así, bueno, no se quiere ayudar, listo, que pase, porque terminan mal, sino como encontrar la mejor forma para como sacar a la víctima de esa situación. Hoy vamos a estar viendo una historia llena de traición, ambición y tragedia. Este caso se centra en un joven que, a pesar de haberlo tenido todo en la vida, cometió el acto más impensable: quitarle la vida a sus propios padres y a su hermana. Este fue un crimen que conmocionó a todos y dejó muchísimas preguntas sin respuesta. Y una de esas preguntas fue: ¿cómo puede alguien hacerle algo tan espantoso a su propia familia? Mi nombre es Desiree y este es el caso de Ewell. Era 1992 en California, más específicamente en la ciudad de Fresno. La familia Ewell estaba compuesta por Dale, de 59 años, su esposa Glee, de 57, y sus dos hijos, Tiffany, de 24, y Dana, de 21. Desde fuera, la familia parecía tenerlo todo. Dale y Glee habían trabajado duro durante toda su vida, acumulando una fortuna considerable, gracias a los negocios exitosos de Dale y a las inversiones que hacían en la bolsa de valores.
Ellos eran básicamente millonarios. Pero su éxito no era algo que se viera a simple vista, pues la familia no llevaba una vida ostentosa, sino más bien discreta. Dale, el padre de la familia, que había crecido en una familia de granjeros, sabía muy bien lo que era el trabajo duro. Él había pasado su juventud en medio de la Gran Depresión, y al convertirse en adulto sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue más tarde que él fundó su primera empresa, a la cual llamó Western Pepper Sales. La misma se dedicaba a la venta de pequeños aviones, y con el tiempo generó millones de dólares. Luego el hombre también pasó a administrar varias granjas de la región. Por su lado, Glee, su esposa, había trabajado como traductora de español para la CIA y también se dedicaba a la filantropía, siendo incluso miembro de un comité estatal que evaluaba jueces. Se podría decir que las dos partes del matrimonio eran personas exitosas en su propio ámbito. Es así como juntos criaron a sus hijos, Tiffany y Dana, en un ambiente donde no les faltaba nada. Les dieron una educación de calidad, apoyo incondicional y, sobre todo, una vida cómoda. Desde pequeños, tanto Tiffany como Dana disfrutaron de todo lo que un niño podría desear. Luego de mayores, sus padres le pagaron la universidad y les compraron un auto para cada uno, siempre asegurándose de que no les faltara nada. Sin embargo, a pesar de esta vida aparentemente perfecta, algo muy oscuro se estaba gestando dentro de la familia. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que el propio Dana, el hijo menor de la familia, sería quien terminaría por destruirla. Desde fuera, Dana parecía ser un joven normal, pero sus acciones terminaron demostrando lo contrario, pues como les comenté al inicio del video, un día, Dana les quitó la vida a sus padres y a su hermana en su propia casa. Pero, ¿cómo llegó un joven que tuvo todo en la vida a este punto? ¿Y por qué tomó la decisión de hacer algo tan espantoso? Lo más loco de este caso es que Dana ni siquiera estaba en la escena del crimen en el momento en el cual ocurrieron los asesinatos, pues él se encontraba a 200 millas de distancia ese día. Y lo aún más sorprendente es que además estaba con un miembro del FBI. Entonces, ¿cómo terminó el joven quitándole la vida a sus padres sin ni siquiera estar en el lugar de los hechos, además siendo acompañado por un miembro del FBI? Para entender bien esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Un día de abril de 1992, la familia decidió pasar el fin de semana de Pascua en una casa en la playa que tenían, a unas 2 horas y media de su hogar en Fresno. Aquel pareció haber sido un fin de semana lleno de alegría. Todos jugaron al tenis, almorzaron juntos y pasearon por la playa. Todo parecía perfecto. La noche del 19 de abril, la familia decidió regresar a casa para prepararse para la semana de trabajo. No obstante, Dana decidió no volverse a la casa con ellos y pasar el resto de los días con su novia y la familia de esta. Es así entonces como la familia se dividió. Dana se fue por su lado a la casa de su novia, mientras que sus padres y su hermana volvieron a su casa en Fresno. Al día siguiente, Dana intentó ponerse en contacto con su familia, pero nadie respondía en la casa. Más tarde, la empleada doméstica de los Ewell llegó a la casa como le era costumbre, pero ese día notó algo extraño. La casa se encontraba en total silencio. Cuando la empleada ingresó a la propiedad, hizo el más espantoso hallazgo. Se topó con una escena totalmente desgarradora. El cuerpo sin vida de Glee estaba en la sala. La mujer había sido disparada 4 veces y parecía que había intentado protegerse levantando su brazo sobre sus ojos. Tiffany, la hermana de Dana, estaba en la cocina, de igual manera sin vida y también había sido disparada. Dale, por su parte, fue encontrado en la entrada de la casa, con un disparo en la espalda. Los investigadores llegaron rápidamente al lugar de los hechos. Inicialmente creyeron que se había tratado todo de un robo que había salido mal, pues la casa se encontraba totalmente desordenada. Pero luego se dieron cuenta de que no habían señales de entrada forzada. Parecía que el asesino conocía a la familia. Además, tampoco habían rastros de violencia previa o de que alguien hubiera luchado mucho por su vida. Los detectives pronto notaron que la casa había sido desordenada a propósito,
como si alguien hubiera querido simular un robo. Cuando volvieron de sus vacaciones, Dale, el padre de familia, había regresado en un avión, mientras que Glee y Tiffany volvieron conduciendo. Fueron ellas quienes terminaron llegando primero a la casa. Y teniendo en cuenta que el cuerpo de Dale fue encontrado sin vida en la entrada, se pudo deducir que él muy probablemente ni siquiera llegó a darse cuenta de que su esposa e hija ya habían sido asesinadas, pues posiblemente el hombre fue atacado antes de ingresar a la casa tras volver de sus vacaciones. Dana, al ser el único sobreviviente de la familia, fue llamado para ser interrogado. Su ausencia al momento del crimen y la extraña forma en la cual se encontraron los cuerpos lo terminaron convirtiendo al joven en un punto focal en la investigación. Pero él tenía una coartada bastante sólida, pues durante el momento en el cual sucedieron los hechos, él había estado en la casa de su novia. Además, uno de los parientes de ella era un agente del FBI, quien terminaría confirmando la coartada de Dana. Fue ahí cuando él dejó de estar como en la mira de los investigadores. Y para intentar avanzar un poco con el caso, se empezaron a elaborar diferentes teorías sobre quién o quiénes podrían haber sido los asesinos. Algunos especularon que Glee, quien había trabajado como traductora para la CIA en Argentina, estaba conectada con algo que no había salido bien en su pasado. Otros creían que Dale estaba involucrado en el tráfico de drogas, aprovechando su negocio de aviones privados para transportar sustancias ilegales. Un rumor que parecía plausible, pues después se descubrió que su antiguo jefe había sido condenado por contrabando. Pero a pesar de estas conexiones sospechosas, no se encontró ninguna prueba sólida que vinculara a Dale o a Glee con actividades ilegales en el presente. Tras verse una vez más estancados en el caso, los investigadores decidieron volver a enfocarse en Dana Ewell, el hijo de la familia y el único sobreviviente. Aunque él ya había demostrado que había estado a 200 millas de distancia la noche de los crímenes, los investigadores sentían que no podían descartarlo del todo. Y sus sospechas se intensificaron más cuando descubrieron varios aspectos perturbadores en la personalidad de Dana. El joven, a pesar de su aparente éxito, no tenía trabajo ni ingresos propios. Dependía completamente de sus padres. Y durante el último tiempo se lo había visto bastante enfocado en querer tener su propia fortuna. Los investigadores luego descubrieron que desde joven Dana había sido conocido por su habilidad para mentir y manipular a quienes lo rodeaban. Durante esa época le había dicho a varias personas conocidas que él tenía su propio negocio de transporte aéreo, que era un genio de la bolsa y que estaba destinado al éxito. Pero todo esto era una farsa. El negocio de transporte aéreo, como ya sabemos, era de su padre, no de él. Y todas las ganancias venían de su familia, quienes eran los que también invertían en la bolsa de valores. Por otro lado, se descubrió que Dana le solía robar dinero a su abuela. Le llegó a tomar hasta $400,000 de su cuenta bancaria, dejándola prácticamente en bancarrota. La verdad era que toda la familia Ewell estaba bastante avergonzada por estos comportamientos de Dana, pero claramente no sabían hasta dónde era capaz él de llegar con esas mentiras y con ese deseo de aparentar algo que no era. Otra cosa sospechosa en contra de Dana fue que cuando el joven tuvo que ir a ver la escena del crimen, es decir, la casa de su propia familia, tuvo un comportamiento bastante extraño. No pareció afligido o mal o preocupado por lo que le había pasado a sus padres y a su hermana, sino más bien se mostró todo el tiempo interesado en querer acceder al testamento familiar. Por otro lado, el padre de Dana le había advertido que una vez que él se graduase de la universidad, sería responsable de mantenerse por su propia cuenta. Dana, acostumbrado ya a haberlo tenido todo siempre en la vida, no podía soportar la idea de perder el apoyo financiero de su familia. Parecía que Dana tenía demasiadas cosas en su contra, pero como el joven había presentado una coartada sólida, los detectives comenzaron a investigar si él quizás podría haber contratado a alguien para que cometiera el crimen por él. En primer lugar, pensaron que si él había contratado a alguien, claramente le debió haber pagado, ¿no? Así que los investigadores chequearon en las 47 cuentas bancarias de Dana, pero no encontraron evidencia clara que demostrara que él le había pagado a un asesino. Más tarde, un análisis forense
determinó que el arma homicida había sido un rifle especial de 9 milímetros, fabricado en Colorado. Los registros mostraban que uno de esos rifles había sido comprado por un sujeto llamado Ernest Jack Ponce, poco antes de los crímenes. Este sujeto fue contactado por los oficiales de policía, quienes le preguntaron si él estaba vinculado de alguna forma con la familia Ewell o con los crímenes. Él negó saber cualquier cosa sobre los asesinatos, pero sí dijo que había comprado esa arma para un joven de apellido Rovich. Con esta información, los investigadores llegaron a una persona muy particular, un joven llamado Joel Rovich, quien era nada más y nada menos que un compañero de la universidad de Jana Ewell. Jana y Joel se habían conocido en la Universidad de Santa Clara. Jana era un joven extrovertido, carismático, siempre rodeado de amigos, mientras que Joel era un chico más introvertido, quien terminó encontrando en Dana el apoyo social que siempre había buscado. De esta forma, la amistad entre ellos creció rápidamente. Los dos se volvieron literalmente inseparables durante años. Con este segundo nombre, la policía llegó a información bastante perturbadora. Descubrieron que los dos amigos, Jana y Joel, habían estado ocupando la casa de la familia Ewell durante semanas después de los crímenes. Además, se dieron cuenta de que los dos habían hecho muchas compras en efectivo, como por ejemplo, habían contratado lecciones de vuelo en helicóptero y otras cosas costosas, a pesar de que Joel, para ese momento, estaba desempleado. Por otro lado, se develó que entre los dos amigos no se comunicaban de forma normal, solo lo hacían a través de llamadas telefónicas públicas, aparentemente con el objetivo de que no fueran rastreados ni escuchados. De esta forma, con tantas sospechas, la policía mantuvo a Joel y a Jana bajo la mira durante varios meses, hasta que en una ocasión un detective con un dispositivo de grabación se paró fuera de una cabina telefónica en donde estaba Joel hablando. Prácticamente grabó toda la conversación, y gracias a lo que Joel había dicho en la misma, la policía logró reconstruir lo que verdaderamente había pasado. Joel desde siempre se había sentido atraído por la personalidad extrovertida y manipuladora de Jana, quien lo terminaría convenciendo de ayudarlo en un macabro plan. Jana le dijo un día a Joel que él tenía pensado eliminar a sus padres, con el objetivo de claramente cobrar su gran herencia, y le dijo a Joel que si él lo ayudaba a hacerlo, le iba a pagar un total de $8 millones. El joven, increíblemente, terminó aceptando. Los dos comenzaron así a elaborar de manera detallada el plan del crimen. Jana iba elaborando toda la logística, mientras que Joel, por su parte, adquirió varios manuales que leyó sobre cómo convertirse en un asesino a sueldo. El día de los crímenes, Joel llegó a la casa de los Ewell con el rifle que le había comprado su conocido llamado Ernest. Además, tenía en sus manos guantes de látex para evitar dejar huellas. Joel, de manera muy fría, le disparó a cada uno de los miembros de la familia. Tanto él como Jana habían planeado cada detalle de forma muy minuciosa, con el objetivo de que no quedaran pruebas físicas en el lugar. Una vez que todos los miembros de la familia ya estaban sin vida, Joel levantó todos los casquillos de bala y desordenó la casa para que pareciera que allí había habido un robo. Después de 3 largos años de los crímenes, Jana Ewell y Joel Rovich fueron finalmente llevados ante la justicia. Jana intentó hasta el último momento sostener su inocencia, pero las pruebas en su contra ya eran demasiado abrumadoras. Jana había planeado fríamente el asesinato de todos los miembros de su familia con el objetivo de heredar una fortuna que él creía sería de más de $8 millones. Pero lo que Jana no sabía era que sus padres habían establecido un fideicomiso que impediría que él recibiera el dinero de la herencia hasta cumplir los 30 años. O sea, sí, Jana, digamos que le hizo todo eso a su familia en vano. Él se terminó enterando durante el juicio que sus padres habían hecho ese fideicomiso, y de que por más de que él no hubiera sido atrapado por la policía, jamás habría podido cobrar un centavo. Bueno, al menos hasta que cumpliera los 30 años. Cuando Jana se dio cuenta de todo esto en el juicio, se enojó muchísimo.
golpeó su mesa con furia y maldijo a su propio padre. Según las investigaciones, Glee, la madre de Jana, fue la última en perder la vida. Y cuando encontraron su cuerpo notaron que la mujer tenía un rostro que reflejaba un susto impresionante. Se cree que la mujer tuvo esa cara, esa expresión antes de perder la vida, porque muy posiblemente dedujo que su propio hijo la había mandado a matar. El juicio contra Jana y Joel duró aproximadamente 5 meses. El jurado, que estaba compuesto principalmente por padres, no querían creer que esos jóvenes fueran capaces de hacer algo tan espantoso, pero como les comenté, las pruebas eran demasiado fuertes. Así que finalmente Jana y Joel fueron encontrados culpables de asesinato en primer grado. Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque sus destinos sí fueron diferentes. Jana fue enviado a una unidad de protección especial, mientras que Joel fue trasladado a otra prisión del estado. Jana había asesinado a su familia con la esperanza de obtener una fortuna, pero la ironía del destino se encargó de castigarlo. Pues, como les conté, incluso si no hubiera sido arrestado, una cláusula en el testamento familiar estipulaba que él no recibiría la herencia hasta cumplir los 30 años. Finalmente, el joven no recibió nada, pues toda la fortuna pasó a otros miembros de la familia. Bueno, sí, digamos que Jana sí recibió algo, una condena a cadena perpetua. Hoy en día, Jana afirma haber encontrado la religión. No obstante, muchas personas dicen que esto no es más que un show y que en verdad él sigue siendo la misma persona fría que era al momento de cometer los crímenes. Este caso nos recuerda que a veces las vidas que parecen más perfectas pueden esconder los secretos también más oscuros. La familia Ewell, con todo el éxito y la fortuna que habían acumulado, terminó siendo la víctima de una tragedia que nadie había podido prever. Y lo peor de todo es que fue uno de los miembros de la misma familia quien terminó cometiendo esos espantosos actos. Bueno, y también el amigo de ¿no? Y todo por dinero. Una vez más, el dinero se termina convirtiendo en el móvil de un crimen. Eso nos deja pensando, ¿no? Hasta qué punto puede llegar, ¿no? El deseo de una persona por dinero. Bueno, yo siempre digo, el dinero saca lo peor de la gente. Siempre es lo que digo. Si ustedes creen que conocen a alguien, tengan algún tipo de vinculación con esa persona, con algo relacionado al dinero, y ahí van a descubrir verdaderamente cómo es esa persona. Creo que es algo también que sucede en estas situaciones en donde alguien no sé si decir cría, pero bueno, crece, ¿no? En esta situación en donde siempre tienen todo lo que quieren, todo, jamás se les prohibió nada, jamás se les dijo un no de algo, o no, como que no vivieron esa necesidad de decir me está faltando esto, tengo que hacer algo para conseguir aquello. Como que están acostumbrados a todo tenerlo de arriba, ¿no? Y bien por esas personas, digo, o sea, hay personas que nacen con suerte, que tienen todo fácil en la vida y otras que no. Pero digo, muchas veces este acostumbramiento que tienen las personas a tener todo siempre bien y fácil, hacen que después como que no puedan o les cueste mucho como el pensar que ellos mismos tienen que esforzarse para lograr algo. Así que es un arma de doble filo, digamos, ¿no? Porque como les digo, son personas que están acostumbradas a tener siempre todo. Y no necesariamente tienen que ser como personas que nazcan con mucho dinero. Muchas veces veo a padres que crían a sus hijos siempre dándoles todo lo que quieren, sin ponerles límites, y terminan creciendo con esa idea de que tienen derecho a tenerlo todo. Y después se desarrolla en cosas feas. Es lo que les puedo resumir. Muchas veces ese tipo de crianza, donde no se ponen límites, que son límites sanos, me refiero, no a como a castigar los feos ni nada de eso, sino límites sanos, ¿no? Que aprendan que no siempre se puede todo. Esos niños a veces crecen con personalidades que no están tan buenas o desarrollan actitudes que no están tan buenas. Y yo veo a veces, ¿no? Es complicado para los padres decir no, te da como cosita, así, no sé. Pero bueno, nada, hay que aprender a poner límites. Pero bueno, igual esta es una opinión, es una simple opinión personal. Coméntenme ustedes qué opinan de todo esto. Bueno, me súper desvié del tema. Obviamente no quiero decir que
porque una familia críe a un hijo de esa forma, el hijo se va a terminar convirtiendo en un criminal, O sea, eso es muy extremo, obviamente no quiero decir eso, pero no necesariamente se tiene que ir a ese extremo. Digo que a veces desarrollan aspectos en la personalidad que no están tan buenas. Todos esperamos que nuestros padres y familiares en general sean quienes nos dan amor, compañía y apoyo. Pero en muchas situaciones esto no sucede así, sino todo lo contrario. Nuestros padres o familiares pueden convertirse en nuestros peores enemigos. Y en casos más oscuros son quienes deciden hacerles lo peor a esas personas que deberían haber amado y protegido. En algunas ocasiones lo hacen por los motivos más insólitos, como sucedió en el caso que veremos hoy. Esta es la historia de Banaz Mahmoud. Banaz Mahmoud tenía 20 años en el momento de los hechos. Ella nació en Irak, más específicamente en la zona tribal rural Miraudel de Kaladiza, en el Kurdistán iraquí, una entidad federal autónoma de Irak, también conocida como Kurdistán Sur o Basur. Era hija de Mahmoud Babakir Mahmoud y de su esposa Bella. Tenía un hermano y 4 hermanas. Los Mahmoud eran una familia kurda iraquí estrictamente tradicional de la zona. En 1995, cuando Banaz tenía apenas 10 años, se fue junto a su familia de Irak a buscar asilo en Inglaterra. En los años 90, Irak vivió una de las épocas más difíciles de su historia reciente. Todo comenzó con la Guerra del Golfo en 1991, cuando Irak, bajo el mando de Saddam Hussein, invadió Kuwait. Esto provocó una fuerte respuesta internacional liderada por Estados Unidos, que terminó en una devastadora guerra y la retirada de las tropas iraquíes. Sin embargo, la verdadera pesadilla comenzó después. Tras la guerra, la ONU impuso sanciones económicas muy duras en contra de Irak, a modo de castigo por la invasión a Kuwait. Estas sanciones afectaron prácticamente todos los aspectos de la vida en el país. De repente la gente comenzó a enfrentar una escasez extrema de alimentos, medicinas y otros productos básicos. La economía colapsó, el desempleo se disparó y muchas familias ya no podían cubrir sus necesidades más básicas. El país, que alguna vez fue relativamente próspero, cayó en una profunda crisis humanitaria. Además, el gobierno de Saddam Hussein, que ya era conocido por su brutalidad, se volvió aún más represivo. Cualquiera que se atreviera a hablar en contra del régimen o que simplemente fuera sospechoso de estar en contra, corría el riesgo de ser arrestado, torturado o incluso ejecutado. Esto no solo afectaba a los opositores políticos, sino también a las minorías étnicas y religiosas, como los kurdos en el norte y los chiitas en el sur, que fueron duramente reprimidos. Con la vida volviéndose cada vez más peligrosa y difícil, muchas personas y familias completas decidieron que ya no podían seguir viviendo en esas condiciones. Huyendo de la pobreza extrema, la represión y la violencia, miles de iraquíes dejaron su país en busca de asilo en otros lugares. Para ellos, abandonar su hogar fue la única opción para sobrevivir y proteger a sus seres queridos. Y este fue justamente el caso de la familia de Banaz, que eran, como les comenté, parte de la comunidad kurda, que habían sido uno de los más perseguidos y reprimidos en el país. En Inglaterra, los Mahmoud obtuvieron la protección que tanto anhelaban. Así se establecieron en la ciudad de Midham, ubicada al sur de Londres. En el hogar de Banaz, los valores tradicionales de la comunidad kurda se mantenían firmemente arraigados, y los matrimonios concertados eran la norma general. La hermana mayor de Banaz, por ejemplo, tuvo que casarse al igual que su hermana menor, que con tan solo 16 años se unió en un matrimonio con un hombre 15 años mayor que ella. En el año 2002, Bekal, la hermana 2 años mayor que Banaz, decidió huir de la casa familiar y pasó un tiempo en un hogar de acogida. Ella había sufrido en su casa abusos físicos y amenazas por vincularse con personas que su familia desaprobaba.
Además, porque también intentó experimentar un poco con utilizar ropa y peinarse como lo hacían los occidentales. Fue por estos abusos que ella terminó tomando la decisión de irse de la casa. El hecho de que Bekal dejara la casa familiar fue vista como una incapacidad por parte de su padre para controlarla desde el punto de vista de la comunidad kurda, lo que llevó a que esta comunidad decidiera empezar a aislar un poco a toda la familia de Banaz. Un día, ya cuando Bekal había dejado la casa, una llamada llegó para cambiarlo todo. Bekal se había alejado de toda su familia al huir, pero mantuvo contacto con su único hermano. Imagínense que para una familia muy tradicional como esta, que alguien huya de la casa es algo muy grave, claramente. Yo creo que Bekal estaba muy segura de que no podía volver porque iba a recibir aún muchos más abusos y maltratos de los que padecía antes. Así que creo yo que ella le tuvo que haber tenido mucha confianza a su hermano para decidir mantener contacto con él. Entonces, el hermano un día llamó a Bekal y le rogó que se encontrara con él en persona. Con mucha confianza, ella aceptó y se juntó con él en un lugar bastante apartado. Él en ese lugar le ordenó a su hermana que empezara a caminar por un sendero y no mirara para atrás. Bekal no entendía qué estaba sucediendo. Sin embargo, le hizo caso a su hermano, empezó a caminar hasta que de repente él la golpeó en la nuca con una mancuerna. Luego empezó a arrastrarla por el piso y ahí ella, en un grito desesperado, le dijo: «Mira lo que estás haciendo, ¿de verdad estás tratando de matarme?». Fue entonces cuando el hermano se detuvo. Rompió en llanto en ese instante y confesó: «Lo siento, pero soy el gran hombre después de mi padre». El hermano ahí le confesó a Bekal que su padre le había pagado para que la secuestrara y la llevara a él con el objetivo de asesinarla. Bekal tras esto denunció a su padre por intento de asesinato. Sin embargo, después de la denuncia, el hombre no se quedó con los brazos cruzados. Empezó a amenazar a su hija diciéndole que él mataría a su madre y a sus hermanas si ella no regresaba a la casa familiar. Pero en lugar de volver, Bekal decidió esconderse. Se mantenía en constante movimiento y solo salía de la casa con un velo que la cubría por completo. A los 17 años, la familia de Banaz decidió casarla con un hombre llamado Ali, quien era 10 años mayor que ella. Tras la boda, se fueron a vivir juntos. Él acababa de llegar de Irak y solo se había visto con Banaz una vez antes del casamiento. En verdad, ambos no tenían nada en común. Ali se aferraba a las tradiciones y a la cultura kurda con rigidez. Sin embargo, para Banaz todas estas ideas eran algo muy antiguo y consideraba que su nuevo esposo estaba como atrapado en el pasado. Después de 2 años de matrimonio, un día Banaz se puso en contacto con la policía. Les contó a los agentes que había sido golpeada por su esposo en múltiples ocasiones. Comentó que las golpizas a veces ocurrían en la sala de estar y otras en el dormitorio de la casa. Banaz tomó la decisión de hacer esta denuncia después de mucho pensar, porque ella en verdad no estaba muy segura de si este comportamiento por parte de un esposo era algo normal o no, si era algo que solo sucedía en su cultura o era algo totalmente normal que pasaba en toda Inglaterra. Imagínense si uno es criado, digamos, bajo unas reglas y unas normas muy estrictas toda su vida y no sales a ver el mundo, vas a pensar que eso que viste siempre es lo correcto y lo que está bien. Sin embargo, yo creo que algo en el interior de Banaz le decía que eso no era lo correcto y que no estaba bien que su esposo la maltratase de esa forma, y decidió hacer la denuncia. Sin embargo, la policía no hizo prácticamente nada después de la denuncia y los maltratos continuaron. Ali le había dicho a Banaz que si alguien le preguntaba de dónde eran esos golpes, ella dijera que se había caído en el baño. Pero los maltratos físicos no eran los únicos. Ali también le hizo creer a Banaz que su familia lo quería más a él que a ella, y la amenazó diciéndole que si alguna vez ella le contaba a alguien lo que él le hacía, él la mataría. Su familia era consciente de la violencia que su marido infringía contra Banaz, pero le decían que separarse sería una vergüenza, tanto para ella como para toda su familia. Banaz, después de la decepción por parte de la policía, ya decidió no defenderse más. Tampoco discutía ya con su esposo. Ella simplemente lloraba en silencio y en soledad. Los maltratos siguieron hasta que un día Banaz no aguantó más y finalmente decidió dejar a su esposo por encima de todo.
Banaz, tras su separación, volvió a la casa de sus padres en julio del año 2005. Como les comenté, dejar un matrimonio dentro de lo que era la comunidad kurda estaba muy mal visto. Digamos, era visto literalmente como lo peor que una mujer podría hacer. Por ello, la familia de Banaz se sintió claramente muy avergonzada por este acto que había hecho. Además, ellos no dejaron de tener contacto con el ahora ex esposo de Banaz, y esto llevó más vergüenza a la familia. Poco después, Banaz inició una relación con alguien que esta vez ella misma había elegido, un joven llamado Ahmad Swani de 28 años. Ellos comenzaron simplemente hablando como amigos, pero con el tiempo se dieron cuenta de que en verdad tenían mucha conexión. Así empezaron a hablar todos los días, después todas las noches, y ya llegó el punto en que empezaron esta relación y comenzaron también a hacer planes para un futuro juntos. Pero claramente a su relación ellos la mantenían en total secreto, ya que sería una vergüenza absoluta para la familia de Banaz si se enteraran de que ella ya estaba saliendo con otro hombre. Por otro lado, Banaz empezó a tener un poco de miedo porque temía que su ex marido le enviara hombres para seguirla y hacerle algo por ella haberlo abandonado. En una ocasión, al salir de su casa, Banaz reconoció la cara de alguien que podría ser uno de esos hombres, pues ella ya lo había visto en algunos eventos vinculándose con su ex marido. Así se empezó a dar cuenta de que cada vez que salía siempre había alguien siguiéndola. Una vez apenas salió de su casa, un chico comenzó a perseguir a Banaz en un auto. En un momento, Banaz escuchó desde ese auto que alguien pronunciaba su nombre en su propio idioma. Esto le llamó la atención, así que miró para ese lado. Esa persona en ese momento le dijo a Banaz que debía subirse de inmediato al auto. Pero ella no hizo caso, simplemente bajó la cabeza y siguió caminando en su dirección. Si bien ese día no pasó más nada, estos hombres jamás dejaron de vigilar y perseguir a Banaz. Banaz y Ahmad continuaron manteniendo su relación en secreto hasta que, un día de diciembre del año 2005, un conocido de Banaz los vio besándose en una estación de autobuses. Esta persona que los descubrió llamó de inmediato a la familia de Banaz para contarles lo que había visto. Ustedes ya se estarán imaginando, ¿no? Este fue el comienzo del verdadero horror. El 2 de diciembre de 2005, el padre y otros miembros de la familia de Banaz se reunieron en la casa de un tío. En ese encuentro, todos decidieron que tanto Banaz como Ahmad, su novio, debían ser eliminados por haber avergonzado a la familia y a la comunidad. Y no solo eso, decidieron que debían deshacerse de ellos antes de Año Nuevo. Banaz, al parecer, se enteró de este complot que estaba haciendo su familia tras escuchar una llamada telefónica entre su tío y su madre. Ese mismo día, la joven fue a la policía de Wimbledon para informar que su tío había amenazado con matarla a ella y a su novio. En la comisaría entregó una carta en la que nombraba a las personas que, según ella, estaban dispuestas a matarla. Poco después de eso, Banaz se fue a buscar protección a la casa de una abuela que tenía en Wimbledon. Pero allí, sin que ella lo supiera, se encontraba su padre. El hombre ahí obligó a Banaz a beber un líquido extraño y le ordenó que mirara la televisión y que no volteara por nada del mundo, mucho menos para ver lo que él estaba haciendo. Banaz no hizo caso y volteó para ver a su padre. En ese instante distinguió que éste se estaba acercando hacia ella utilizando unos guantes de goma. Banaz no tuvo ninguna duda de cuál era el destino que le esperaba. Su padre de inmediato tomó a Banaz del cuello, pero ella logró escapar de su agarre y salió corriendo hacia la puerta de la casa, logrando escapar de la misma. En su desesperación e intento de pedir ayuda, golpeó la ventana de uno de sus vecinos para llamar su atención. Esto hizo que los vidrios se rompieran y que Banaz se lastimara la mano. Tras no recibir auxilio por parte de este vecino, la joven, intentando huir, saltó una cerca y corrió descalza y con las manos ensangrentadas por toda la ciudad, hasta que logró llegar a una cafetería, y en cuanto entró se desmayó. La policía fue alertada sobre esta situación y se presentó en la cafetería. De inmediato, Banaz fue llevada al hospital en una ambulancia. Una vez que la joven recuperó el conocimiento, contó todo tal cual lo que había pasado. Esta vez acusó a su familia no solo de planificar matarla, sino también de haber estado a punto de hacerlo. Sin embargo, una oficial de policía llamada Angela Corns no le creyó.
Calificó a Banaz de manipuladora y melodramática. Incluso quiso acusarla de daño criminal por haber roto la ventana del vecino. Esta misma oficial también le informó al padre de Banaz sobre que ella lo había acusado de intentar matarla tras escapar. Después de estos eventos, Banaz se quedó un tiempo breve con su novio Rahmat, pero su familia la convenció, no sé cómo, de reunirse con ellos en un McDonald's, en cuanto se enteraron de que Banaz se estaba quedando con su novio. Los familiares en ese encuentro intentaron persuadirla de que volviera a la casa y dejara a su novio, pero Banaz se negó totalmente a hacerlo. Hasta el momento creo yo que Banaz no hizo otra cosa más que demostrar ser una mujer extremadamente valiente, que estaba dispuesta a literalmente bancarse todo por defender lo que ella quería, a las personas que quería y la vida que deseaba. El 22 de enero del 2006, la familia de Banaz intentó secuestrar a Rahmat, el novio de la joven, pero el plan falló. Luego tanto Rahmat como Banaz reportaron este incidente en la policía. Allí le dijeron a la joven que regresaran 2 días para continuar con su denuncia. Ese día sería el día 24 de enero. Sin embargo, aquel día Banaz no se presentó. Al día siguiente, es decir, el 25 de enero, fue Rahmat, el novio de Banaz, quien se presentó en la estación de policía. Denunció que su novia estaba desaparecida desde el día anterior. Al principio los agentes no se tomaron en serio esta denuncia. Y más tarde, ese mismo día, los padres de Banaz se presentaron en la estación de policía. Se mostraron como una familia tranquila y tolerante, y afirmaron que Banaz no estaba realmente desaparecida, pues según ellos, ella a menudo pasaba la noche fuera de sus casas, y que estos comportamientos eran normales. Sin embargo, Rahmat se mantuvo persistente con el hecho de que su novia estaba desaparecida, y presionó insistentemente a la policía para que la buscaran. Como resultado de esta insistencia, los agentes de policía entrevistaron a los padres de Banaz y a su tío. Además, registraron sus casas. Así se dieron cuenta durante estas entrevistas que habían ciertas inconsistencias en el relato que los padres habían dado inicialmente. Además, un análisis de los registros telefónicos de Rahmat reveló que el padre de Banaz no era el hombre compasivo y misericordioso que decía ser. La policía así fue revisando numerosas interacciones previas de Banaz con familiares y lograron compilar una lista de personas de interés. También revisaron la carta que Banaz había entregado en la comisaría el 12 de diciembre, donde denunciaba un complot por parte de su familia para asesinarla. Esta carta llevó a identificar a los principales sospechosos de la desaparición de la joven. Estos eran su tío Ari Mahmoud, sus primos y su propio padre. La investigación fue asumida por el Comando de Homicidios de la Policía Metropolitana, bajo la dirección de la inspectora Carolina Wood. Inicialmente se pensó que Banaz aún estaba viva y siendo retenida contra su voluntad, por lo que se organizó una operación de búsqueda. Se llevaron a cabo redadas simultáneas en varias propiedades a lo largo del país, pero no encontraron señales de Banaz. Por otro lado, descubrieron que su teléfono había estado inactivo desde el día 23 de enero, es decir, desde el día que desapareció. Los detectives se enfrentaron además a la resistencia de los miembros de la comunidad kurda, quienes intentaron obstaculizar la investigación para proteger a los involucrados. Algunos de estos miembros de la comunidad llegaron incluso a comentarle a la policía información falsa sobre el paradero de Banaz. Mientras el resto de los familiares de Banaz parecían estar totalmente desinteresados en su desaparición y jamás colaboraron con la policía, salvo por una sola persona, su hermana mayor Bekal, quien fue la única que fue voluntariamente a hablar con la policía sobre el caso. Bekal, como ya sabemos, había escapado años antes de su casa, y cuando la policía la contactó sobre la desaparición de su hermana, supo de inmediato lo que había sucedido. Sin embargo, comenzó a recibir amenazas por parte de la comunidad kurda para que no hablara. En estas amenazas le decían que ellos sabían en dónde ella vivía y que le iban a hacer algo. Para protegerla, entonces, la policía tuvo que empezar a trasladar a Bekal de casa en casa, para que así nunca estuviera en un lugar fijo que pudiera ser descubierto. A pesar de todo, Bekal les pudo contar a las autoridades lo que sabía, y confirmó que los sospechosos efectivamente podrían ser los culpables de la desaparición de su hermana. Tras el crimen, algunos de los primos de Banaz
huyeron de Gran Bretaña hacia Kurdistán iraquí antes de que la policía se enterara del hecho. Sin embargo, lograron arrestarlos a todos. Y esto fue gracias a que la policía recibió información de que uno de los primos, Muhammad Ali, estaba bajo custodia en Sulaymaniyah, una ciudad de Irak, tras estar involucrado en un accidente de atropello y fuga que resultó en la muerte de un adolescente. Inmediatamente el hombre fue extraditado en junio del año 2009, siendo esta la primera extradición que se hacía de Irak al Reino Unido. Este avance fue descrito como un hito significativo para la historia legal. Mientras tanto, Omar, otro de los primos, se escondía en una zona remota de Irak, protegido por sus hermanos, pues uno de ellos pertenecía a las Fuerzas Armadas iraquíes y otro trabajaba en los servicios de seguridad, Asashish. Esta es la organización de seguridad kurda y la agencia de inteligencia primaria que operan en la región de Kurdistán iraquí. En diciembre de 2009, durante una disputa con uno de los hermanos, Omar recibió un disparo en la pierna. Por ello fue al hospital y gracias a esto pudieron arrestarlo. Omar ante la policía afirmó que él no se encontraba en el Reino Unido cuando Banaz fue asesinada y que por lo tanto él no podría haber participado en el crimen. Dijo que había una confusión con su identidad. Sin embargo, los registros de beneficios sociales en el Reino Unido y pruebas fotográficas de un arresto anterior demostraron todo lo contrario, que él sí estaba en el país en el momento del crimen. Así, el 4 de febrero del año 2006, uno de los primos de Banaz, Muhammad, fue acusado de la desaparición de la joven. Una prueba clave para esta acusación, además de las declaraciones de Bekal, fue que Rahmad, el novio de Banaz, lo reconoció como uno de los hombres que había estado siguiéndola días anteriores. Además, durante su detención, Hamama había estado siendo grabado en secreto, y así fue descubierto alardeando sobre su participación en el asesinato de Banaz y en la posterior desaparición de su cuerpo. En sus declaraciones implicó a su tío Ari Mahmoud y a sus primos Muhammad Ali, Omar Hussein y también a una prima llamada Donna Amin. Estas grabaciones, junto con los datos de seguimiento de teléfonos y vehículos, llevaron a la policía no solo a darse cuenta de que al parecer Banaz ya no estaba con vida, sino también a tener una idea de la posible ubicación del cuerpo. El 28 de abril del año 2006, la policía se dirigió al lugar en donde se creía que podría estar el cuerpo de Banaz. Este lugar era un jardín ubicado en Birmingham. Tras buscar, los agentes encontraron lo que más temían. Hallaron el cuerpo de Banaz. El mismo se encontró dentro de una maleta. El día 1 de mayo de 2006, Ari Mahmoud fue acusado de asesinato y poco después el padre de Banaz también fue acusado. Inicialmente la familia de Banaz afirmó que el servicio funerario de la joven se llevaría a cabo en la mezquita de Regent Park, pero luego cambiaron de planes y dijeron que sería en una mezquita en Tooting. Los familiares de Banaz decidieron hacer esto de cambiar de lugares con el objetivo de que la policía no fuera al funeral. Sin embargo, los agentes fueron igual, y cuando llegaron a aquella mezquita en Tooting se dieron cuenta de que no había ningún funeral para Banaz. La familia solo había ido ahí para orar. Sin embargo, la presencia de la policía en ese falso funeral hizo que los familiares se sintieran ahora sí obligados a hacerle una ceremonia a Banaz como correspondía. Así, el funeral y entierro de Banaz tuvo lugar el 26 de junio del año 2007 en el cementerio conjunto de Merton y Sutton. Allí se realizó un servicio conmemorativo en el salón de asambleas durante la mañana. Y después se colocó una lápida de granito sin marcar en la tumba. Ninguno de los familiares de Banaz estuvo presente ese día. De hecho, la compra de la lápida fue organizada por una organización de derechos de las mujeres iraníes y kurdas, con contribuciones de agentes de la policía y el propio fiscal del caso. Después del funeral, la policía continuó interrogando a Hamama, uno de los primos de Banaz, que estaba acusado por el crimen y quien había sido grabado confesando básicamente todo. Él terminó contando cómo habían cometido el crimen en detalle. Muy temprano, durante la mañana del 24 de enero de 2006, el tío de Banaz y sus tres primos, Muhammad Ali, Muhammad Hamama y Omar Hussein, se reunieron en la casa de Hamama. Tras esa reunión, todos se dirigieron hacia la casa en donde estaba viviendo Banaz. Banaz en ese momento se encontraba durmiendo en el suelo de la sala de la casa, cuando fue sorprendida por su tío, sus primos y su propio padre.
En cuanto Banaz vio que sus familiares entraron así bruscamente a la casa, el miedo, pero también la certeza se apoderaron de ella. Banaz estaba muy segura de lo que estaba a punto de ocurrirle. Ella estaba convencida de que sus familiares le quitarían la vida. Lo que no sabía era que antes de eso la harían vivir las 2 peores horas de su vida. Según comentó Hamama, todos golpearon a Banaz varias veces, pero ella se aguantó. Intentaba mantenerse consciente con todas sus fuerzas. Entonces Hamama puso su pierna en su espalda mientras Muhammad le apretaba el cuello con un cordón. En ese momento, Hamama dijo que le tomó la mano a Muhammad y le dijo: hazlo rápido. Cuando Banaz escuchó esto, se llenó de terror. O sea, ustedes imagínense lo que debe ser estar en la situación de ella. Su primo inmediatamente le puso el cordón alrededor del cuello y Banaz comenzó a vomitar. Muhammad envolvió todo el cordón alrededor del cuello de Banaz y cuando lo hizo se lo pasó a Hamama. Haciendo fuerza con el cordón, básicamente quitándole la respiración a Banaz, la metieron en la maleta. En ese momento ya la joven no resistió más y Banaz perdió la vida. Su alma finalmente se apagó. Estas fueron las palabras que utilizó Hamama al contar esta parte de la historia durante el interrogatorio. Finalmente, el juicio por el crimen de Banaz se extendió durante 14 semanas. Durante este tiempo, tanto su novio, Rahmat, como otros testigos enfrentaron amenazas e intimidaciones por parte de la comunidad kurda, lo que llevó a que necesitaran protección policial en junio del 2017. Mahmoud y Ari, es decir, el tío y el padre de Banaz, fueron declarados culpables de asesinato y condenados a cadena perpetua, con penas mínimas de 20 y 23 años respectivamente. Por su parte, Muhammad Hamama se declaró culpable y recibió una sentencia de cadena perpetua con un mínimo de 17 años. Después de la extradición de Omar Hussein y Muhammad Ali, también fueron declarados culpables los dos de asesinato en noviembre del año 2010. Y en diciembre del 2013 fueron condenados a cadena perpetua, recibiendo sentencias mínimas de 22 años para Muhammad y de 21 para Omar. Donna Amin también fue condenada a 8 años de prisión tras comprobarse que ella ayudó a deshacerse del cuerpo de Banaz. Ella impugnó su condena y sentencia, pero su apelación fue desestimada en septiembre del 2014. Luego se presentó una denuncia en contra de la policía que provocó una nueva investigación, pues esta denuncia decía que la policía no había hecho ningún esfuerzo por hacer algo al respecto cuando Banaz denunció en varias ocasiones a su exmarido por abuso y violencia. Como resultado de esta denuncia se tomaron algunas medidas. Se le emitieron advertencias a varios oficiales involucrados y 2 policías metropolitanos debieron comparecer ante un panel disciplinario debido a las graves fallas en el manejo del caso. También la demanda incluía el hecho de que nadie había hecho nada después de que Banaz denunciara amenazas de muerte por parte de sus familiares hacia ella. Se armó un panel para tratar el caso de la denuncia que había hecho Banaz el día 31 de diciembre, cuando afirmó que su padre había intentado matarla, y que la oficial Angela Korns había desestimado los dichos de Banaz tratándola como manipuladora y melodramática. Desafortunadamente, este panel fue cancelado antes de que pudiera comenzar, ya que un testigo clave, Rahmat, quien era novio de Banaz, se negó a participar en el mismo. En su lugar, Angela Korns y otro inspector que estuvo a cargo del caso en ese momento recibieron una simple reprimenda, es decir, la medida disciplinaria más baja posible. Y como si esto no fuera poco, Angela Korns fue ascendida un año después, dejando en claro lo deficiente que era el sistema en ese momento. Por su parte, la hermana de Banaz, Bekal, continuó bajo protección policial, ya que aún temía por su vida por haber testificado en contra de su familia. Una de las investigadoras del caso, Caroline Wood, describió a Bekal como una de las verdaderas heroínas en todo este caso, afirmando que sin su valentía no se habría podido avanzar de forma tan veloz en la investigación. Bekal en verdad había arriesgado su vida enfrentándose a toda su familia y a toda la comunidad kurda. Y había hecho todo eso por su hermana. Rahmat, quien había sido el novio de Banaz, al parecer nunca se logró recuperar de la pérdida de su novia. Él en una entrevista dijo: "Mi vida se fue cuando Banaz murió. No hay vida. Lo único que me mantuvo en pie fue ver que se hacía justicia para Banaz". En marzo del año 2006 la policía recibió una llamada, en donde comentaron que Rahmat le había enviado un mensaje de texto a un vecino diciéndole que iba a quitarse la vida y pidiéndole por favor que cuidara a su perro. Los agentes fueron de inmediato a buscarlo.
Él ya había iniciado su intento de quitarse la vida, pero los agentes lo encontraron con vida aún y lo llevaron de urgencias al hospital. Sin embargo, lamentablemente falleció días después, a la edad de 38 años, mientras estaba en coma. Cada año, numerosas personas se convierten en víctimas de la violencia basada en mantener el honor de una familia. Sin embargo, muchos de estos crímenes pasan desapercibidos y no se denuncian, ya que generalmente cuando una persona desaparece o le sucede algo, son los propios familiares quienes se ponen en contacto con la policía y denuncian la situación. Sin embargo, si la misma familia es quien está involucrada en el hecho, rara vez se hace dicha denuncia. Así que si bien las estadísticas dan que hay gran cantidad de personas que sufren violencia por parte de familiares que están dispuestos a mantener su honor, entre muchas comillas, el hecho de que muchos de esos casos no se denuncien hace que en verdad el número en realidad sea mucho mayor. Nada más que son historias que nunca se llegan a dar a conocer. Y esas son algunas de las consecuencias que suelen tener este tipo de creencias tan ortodoxas. El llegar al punto en el que si un familiar se descarrila del camino, por decirlo de alguna forma, o si no quiere seguir esas mismas ideas o esas mismas costumbres, se convierte en una vergüenza y digamos, estos casos demuestran hasta qué punto puede llegar esa supuesta vergüenza que causa esa persona en la familia, ¿no? Llegan literalmente al punto de decir, no solamente no vas a ser más parte de mi familia, sino que también decidí quitarte la vida por lo que hiciste. Cuando simplemente son personas que no están de acuerdo con sus ideas, no están de acuerdo con las mismas ideas que tienen sus familiares, creencias, y deciden apartarse y vivir su vida y listo, y está perfecto porque no le hacen daño a nadie en realidad. Simplemente esta cosa de la vergüenza es obviamente simplemente una idea, es algo más que nada arraigado a una creencia, a una cultura o a una religión. Y son justamente, como les decía, esas partes malas que tienen este tipo de cosas. Que lleguen al punto en el que terminas haciéndole daño a otra persona que en verdad no está haciendo nada malo en realidad. Para mí, cada persona, cada familia tiene derecho a creer en lo que quiera, en la idea que quiera, siempre y cuando tu creencia sea sana y feliz y vivan ellos sanos y felices, está todo bien. Pero cuando ya estás dañando a otro y encima este tipo de crímenes tan espantosos, eso obviamente no está bien y no justifica una creencia. Eran los años 2000 y Lisa trabajaba como trabajadora social en el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Cuyahoga. Estaba casada y se encontraba en ese momento embarazada. Dio a luz a una niña, pero unos años después, en 2003, el matrimonio de Lisa se complicó y ella y su marido tomaron la decisión de divorciarse. 3 años después, en el año 2006, Lisa conoció a Kevin Neufeld, quien era camionero. Ambos se llevaron bien de entrada, pues tenían mucho en común. Kevin también había tenido un matrimonio previo y tenía un hijo, aunque a diferencia de Lisa, su hijo no vivía con él. Con el tiempo, Kevin y Lisa empezaron una relación de novios y después se casaron. Tras esto, se mudaron a una casa encantadora en un suburbio en Willoughby Hills, un pintoresco pueblo cerca de Cleveland, Ohio. En el año 2009 tuvieron una hija, a quien le pusieron de nombre Hailey. Luego el matrimonio decidió adoptar y así se incorporó a la familia Sabrina de 18 años. Así la familia Neufeld quedó compuesta por 5 miembros. Kevin y Lisa Neufeld, Hailey, la hija de Kevin y Lisa, que para el año 2012 tenía 3 años, Megan, la hija anterior de Lisa de 13, y Sabrina, la hija adoptiva de 18 años. La casa de los Neufeld era tranquila y común. Tenía 3 habitaciones y contaba con un jardín para que las niñas jugaran. El mismo tenía un trampolín y un juego de madera con tobogán. Las niñas parecían estar bien cuidadas y queridas. No había ningún motivo aparente para sospechar que algo andaba muy mal en la familia. El 12 de noviembre de aquel año 2012, Kevin estaba en su trabajo, mientras que Lisa se encontraba en casa con las niñas, Hailey, Megan y Sabrina. Lisa solía acostar a Hailey aproximadamente a las 10 de la noche, pero como era muy pequeña, la niña solía tener la costumbre de a mitad de la noche salirse de su habitación e irse a dormir a la cama de sus padres. Así que Lisa sabía que por más de que la acostara en su cama, no iba a quedar toda la noche ahí. Pero bueno, de todos modos, como era costumbre, Lisa fue y dejó a Hailey durmiendo en su habitación. Unos minutos después, todas en la casa se fueron ya a dormir, excepto Sabrina,
quien esa noche en particular se quedó en el living hasta más tarde trabajando en un proyecto para su clase de literatura británica. Ella se quedó muy tranquila en la sala, trabajando y escuchando música con sus auriculares. Así Sabrina trabajó en su proyecto hasta más o menos la medianoche y luego subió a su habitación para descansar. Pero sintió un dolor de cabeza muy fuerte que no la dejó dormir. Así que Sabrina fue hasta la habitación de Kevin y Lisa, abrió el botiquín que había allí y se tomó algunos medicamentos. Después de eso, toda la casa quedó en silencio absoluto. Alrededor de la 1:15 de la madrugada, Megan se despertó porque escuchó unos ruidos bastante fuertes en su casa. Parecía que estaba habiendo una pelea. Megan entonces salió de su habitación y se dirigió a la de sus padres. Fue ahí cuando vio lo inimaginable, algo que nadie y mucho menos una niña debería ver. Megan encontró a su madre y a Sabrina en una situación espantosa. A la 1:17 las autoridades llegaron a la casa y una vez ahí pudieron distinguir bien cómo era la escena. La habitación del matrimonio de Lisa y Kevin estaba completamente cubierta de sangre. Lisa había sido apuñalada 178 veces en la cabeza, en el cuello, en el torso y en las extremidades. Tenía varias heridas defensivas que, valga la redundancia, demostraban que había intentado defenderse. Pero algunas heridas que tenía eran tan graves que el cuchillo, es decir, el arma homicida, había sido torcido. O sea, ustedes imagínense la fuerza con la que se tuvo que haber cometido el ataque. Para ese momento ya no había nada que hacer. Lisa había fallecido. Sabrina, por su parte, estaba ahí en la habitación con vida, totalmente cubierta de sangre y sosteniendo el cuchillo. Hailey, la niña pequeña de 3 años, estaba escondida en el armario y Megan, por su parte, aún con el teléfono en la mano, le suplicaba a la policía que por favor detuviera el ataque que estaba ocurriendo en su casa. La policía le pidió a Sabrina que saliera de la habitación y soltara el cuchillo. Sabrina hizo caso, salió de la habitación totalmente cubierta de sangre y aún sosteniendo el cuchillo. En ese momento lo soltó y la policía se la llevó de inmediato. Ninguno de los agentes entendía nada. Cuando la policía intentó hablar con Sabrina, ella dio respuestas muy incoherentes y no quiso colaborar demasiado. No obstante, en parte estaba bastante en claro lo que había sucedido. Sabrina estaba totalmente cubierta de sangre y sosteniendo el arma homicida. Era bastante evidente que ella había atacado y le había quitado la vida a su madre adoptiva. Pero todos se preguntaban por qué. ¿Por qué Sabrina atacó de esa forma a su madre de una manera tan brutal? Sabrina Zurich nació en octubre de 1994 en Ohio, dentro de una familia marcada por el caos y la delincuencia. Sus padres eran Mark Zunich, de 35 años, y Susan Edwards, de 40. Ambos tenían antecedentes criminales extensos. Susan, la madre, había pasado 6 meses en prisión por robo mayor, y 6 años después fue atrapada administrándole sustancias ilegales, ustedes ya saben cuáles, a adolescentes en Cleveland. Mark Zunich, el padre de Sabrina, no se quedó atrás en su historial criminal. Antes de que Sabrina naciera, ya había sido arrestado varias veces por conducta desordenada y conducción bajo los efectos del alcohol. Cuando Sabrina tenía 16 años, su padre una vez más fue arrestado, pero esta vez por violencia doméstica en contra de su esposa. Mark un día le dio dinero a Susan para que le fuera a comprar alcohol y después la acusó de haberle robado el dinero. La agarró del cabello y empezó a actuar de forma muy violenta con ella. Afortunadamente, no sé quién, no sé si la propia Susan o algún vecino, pero alguien terminó llamando a la policía. Las autoridades fueron de inmediato. Cuando la policía llegó, Mark estaba exigiéndole a Susan que se fuera y que nunca regresara. Por toda esta situación vivida, los padres de Sabrina se terminaron separando. Por lo tanto, ella junto con su hermano se tuvo que ir a vivir a una pequeña casa junto con su padre y su abuela. No sé por qué enviaron a Sabrina a vivir en el mismo lugar que su padre, siendo que ella se sabía que era un hombre violento. Aunque sí hay que tener en cuenta también que la madre no era un gran ejemplo de todos modos, así que digamos que ella no iba a estar bien en ninguno de los dos lugares, ¿no?
Pero no sé, siento que haberla enviado con su padre, que ya tenía antecedentes de violencia, no fue la mejor elección. Los vecinos de Sabrina a menudo llamaban a la policía, porque Mark solía comportarse de forma bastante errática, pues se la pasaba todo el día borracho. Incluso a veces le ponía vodka en la bebida de Sabrina para que ella se durmiera más rápido. A Mark todo el tiempo literalmente lo arrestaban por conducir borracho y por daños a la propiedad. Así Sabrina en general creció en un entorno muy complicado y conflictivo. Incluso en una ocasión le terminaron diagnosticando TDA, o sea, trastorno del déficit de atención. En la escuela, Sabrina, quizás como era de esperarse, presentó problemas de ira. Se metía constantemente en diferentes peleas. Además, en esa época también Sabrina empezó a abusar de ciertas sustancias. Ustedes ya saben a cuáles me refiero. Con el tiempo, con Mark convertido en un alcohólico irresponsable y su abuela incapaz de cuidarla por ser ya una persona mayor, Sabrina fue enviada a un hogar grupal del condado. Este hogar estaba diseñado para modificar comportamientos en niños y adolescentes de manera estructurada. Después de que Sabrina se fue al hogar, su padre Mark falleció por una aparente sobredosis de drogas. Pero al menos digamos que Sabrina para ese entonces ya estaba, como les comenté, en el hogar, intentando mejorar su comportamiento y su vida. Tiempo después, Sabrina llamó la atención de una familia, quienes decidieron adoptarla. Esta familia, como ya estarán suponiendo, era la familia Nuffer. Lisa, quien gracias a su trabajo había conocido la dificultad de manejar problemas familiares, quería ofrecerle a un niño o a un adolescente una nueva oportunidad. Y por eso ella y su esposo decidieron adoptar a Sabrina. Sabrina de esta forma empezó una nueva vida. Comenzó a conocer lo que era una verdadera familia, una familia en donde abundaba el amor y el cariño. Lisa, con experiencia en trabajar con niños problemáticos como trabajadora social, al principio trató a Sabrina con mucha compasión. Y ella inició esta nueva etapa trasladándose a una nueva escuela. Y con el tiempo Sabrina mostró cambios drásticos para bien. En su nueva escuela se comportó de forma tranquila. No tenía para nada comportamientos violentos. Hacía siempre sus trabajos y nunca faltaba. No obstante, la familia Knuffel parecía unida en el exterior. Pero en realidad las tensiones ahí estaban a punto de estallar. A pesar de los avances de Sabrina, la relación entre ella y Lisa se deterioró rápidamente. Y la vida de Sabrina tomó un giro bastante inesperado. Sabrina le contó un día a una amiga que Lisa estaba convirtiendo su vida en un infierno y que tenían discusiones muy intensas. Sabrina sentía que Lisa en los desacuerdos siempre favorecía a sus dos hijas biológicas, creando así una división en el hogar entre ella, Megan y Hailey por un lado y Sabrina y Kevin por el otro. Sabrina se empezó a cansar de esta situación y comenzó a buscar apoyo en Kevin, su padre adoptivo. Él se mostró desde un principio muy dispuesto a consolarla. De golpe, Kevin y Sabrina empezaron a ser muy cercanos, pero demasiado, a tal punto que esta cercanía no pasó desapercibida para los amigos de la familia, quienes habían empezado a notar una dinámica bastante extraña entre ellos. Se dieron cuenta de que entre los dos se hacían bromas y comentarios bastante inapropiados. Y los amigos hacían bien en sospechar, porque efectivamente el vínculo entre Sabrina y Kevin había subido a otro nivel. Kevin había comenzado una relación amorosa con Sabrina, su hija adoptiva. Según Sabrina, todo comenzó un día cuando ella quiso hacerle masajes a él. Digo, manito va, manito viene, y ustedes ya saben cómo termina todo. A partir de ese día los dos empezaron a mantener su relación en absoluto secreto. A pesar de eso, Sabrina tenía agendado a su padre biológico con el nombre de Kevin Love en su iPod. Durante ese mismo tiempo, Kevin también empezó a decirle a sus amigos que últimamente estaba peleando mucho con su esposa y que era muy probable que se divorciara. Pero digamos que para ese punto él ya había recontraestado con Sabrina, que era su hija adoptiva, o sea, no solo le había sido infiel a su esposa, sino que también lo había hecho con Sabrina, o sea. Y las cosas siguieron así hasta que a mediados del 2012 la relación entre Sabrina y Lisa empeoró aún más. Sabrina se sentía muy unida con su hermanita adoptiva Hailey,
y creía que Lisa con sus actitudes buscaba mantenerlas separadas. En una ocasión, Lisa incluso llegó a reprimir físicamente a Sabrina. Y Sabrina, que ya había visto la violencia en su vida, se dio cuenta de inmediato de que eso no estaba bien. Así que la joven decidió acudir a la policía para denunciar a su madre adoptiva. No obstante, nadie tomó medidas al respecto. Ahora, ustedes para este punto quizás se estén preguntando si Sabrina no era supervisada por una trabajadora social o algo así, porque generalmente cuando un niño o adolescente se da en adopción, hay un periodo de tiempo como de seguimiento en donde son supervisados por trabajadores sociales y ven cómo se adaptan a su nueva casa y a su nueva vida. Un trabajador social debería más o menos poder distinguir si está habiendo situaciones de violencia, o muchas veces los niños mismos lo pueden decir también. Y en este caso sí, una trabajadora social sí iba a ver cómo estaba Sabrina. No obstante, ella no vio problemas en el hogar y Sabrina tampoco lo contó. La trabajadora simplemente notó que Sabrina estaba bien en la escuela, asistía a sus sesiones de conserjería, daba negativo en todas sus pruebas de drogas y básicamente creyó que todo estaba bien. Sin embargo, la situación en la familia Knuffel se volvía cada vez más complicada. El 15 de septiembre la policía respondió a una llamada de esta familia debido a una pelea entre Kevin y Lisa. Lisa había acusado a Kevin de maltratar a su hija Megan, mientras Kevin decía que solo la había llevado como había podido a su habitación. En medio de este complicado ambiente, Kevin le dijo a Sabrina que en verdad quería divorciarse de Lisa para estar con ella. Y aparte, en esos días le preguntó a la trabajadora social si él podría quedarse con la custodia de Sabrina si se divorciaba de su esposa. Digamos que el hombre quería divorciarse de su esposa, quedarse con la custodia de su hija adoptiva para seguir siendo la pareja de su hija adoptiva. En octubre del 2012, un mes antes de los hechos, Kevin le confesó a un amigo que Lisa, su esposa, ya sospechaba que había una relación entre él y Sabrina. Y claramente que no va a sospechar, ¿no? Si toda esa relación está sucediendo dentro de su misma casa. Creo yo que en un punto te terminas dando cuenta. Además, Kevin le comentó a su amigo ese día que él ya estaba buscando a un abogado para que lo ayudara con el divorcio. Y bajo todo este contexto que les presenté, llegó el día 12 de noviembre de aquel año, el día en el cual sucedieron los hechos. Aquella noche, como les comenté, Kevin estaba trabajando cuando sucedió todo, y desde el trabajo recibió el llamado de la policía, informándole lo que había sucedido en su casa. Las autoridades le contaron, un poco todo lo que había pasado, y le dijeron que sus 2 hijas pequeñas estaban en la estación de policía. Kevin salió del trabajo rápido y se fue a la estación a buscar a sus hijas. Sabrina también se encontraba allí, pero ella estaba totalmente incomunicada. Cuando Kevin llegó a la estación de policía, los agentes notaron algo muy extraño en él. El hombre estaba calmado, sorprendentemente tranquilo para la situación que estaba viviendo. Le acababan de comentar que su hija adoptiva había asesinado a su esposa. Kevin estaba súper tranquilo y simplemente expresó el deseo de querer conocer todos los detalles de lo que había pasado e insistió en ver a Sabrina, pero no se lo permitieron. Sabrina en ese momento estaba siendo interrogada por la policía. Ella afirmaba que no recordaba nada del ataque a Lisa. Decía que solo se acordaba que había entrado a la habitación de su madre adoptiva para buscar medicación, pero después de eso ya todos sus recuerdos estaban en negro absoluto. A medida así que los interrogatorios avanzaban, Sabrina mantenía su versión, pero las pruebas en su contra claramente eran demasiado evidentes. Por lo tanto, quedó ya en prisión preventiva a espera de su juicio. Pasaron los días y Kevin siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Apenas 5 días después de la muerte de Lisa, donó todas sus cosas y empezó a intentar vender los muebles de su dormitorio. Incluso le pidió a un amigo que cerrara todas las cuentas de redes sociales de Lisa, alegando que no podía manejar la avalancha de mensajes que le llegaban. Yo supongo que con esto se habrá referido como a mensajes, a notificaciones de personas que subían fotos con Lisa, homenajes y ese tipo de cosas. Durante esos días también Kevin contrató a una empresa de limpieza para que limpiaran muy bien toda la habitación en donde había sucedido el crimen.
Como ven, él tenía todo el tiempo una actitud muy fría y pragmática. Él, cuando llamó a la empresa de limpieza, les dijo que fueran lo más rápido posible a su casa, que él pagaría lo que sea porque el dinero ya no era un problema. Y esto en parte era cierto porque Kevin había cobrado $250,000 del seguro de vida de su esposa y después cobró otros seguros más, sumando un total de $785,000. Kevin no dudó ni demoró nada en empezar a utilizar ese dinero. Pagó la hipoteca de su casa, la cual había sido embargada anteriormente, compró autos nuevos y hasta se tomó lecciones de vuelo. Pero mientras él vivía muy cómodamente, Sabrina aguantaba como podía en prisión, esperando su juicio por el asesinato de su madre adoptiva. Sin embargo, después de 9 meses, la situación cambió drásticamente para Kevin. Sabrina llegó a un acuerdo de culpabilidad y decidió contarle a la policía sobre su relación con Kevin y revelar la verdad detrás del crimen. Sabrina contó que Kevin un día le había dicho, como les comenté, que él quería divorciarse de Lisa para que pudieran los dos estar juntos. Pero luego le comentó a Sabrina que él había estado hablando con un abogado y gracias a eso se había enterado de que él perdería la custodia de sus hijas si se divorciaba de Lisa. Y Kevin no quería eso. Y así, de esta forma, poco a poco, él fue convenciendo a Sabrina de que Lisa debía morir para que todos pudieran ser felices. También Kevin le reveló a Sabrina los detalles del seguro de vida de su esposa, diciéndole que justamente cobrarían cerca de $800,000 si ella fallecía. Sabrina, cegada por su amor por Kevin, accedió a seguir sus órdenes. Los dos así empezaron a planear el crimen, con la idea de, después de cometer el hecho, estar juntos y formar una familia. La pareja había discutido varias formas de quitarle la vida a Lisa. Por ejemplo, consideraron en un primer momento contratar a un amigo de Sabrina para que él hiciera el trabajo, pero el plan no avanzó. Después pensaron en utilizar una pistola con una almohada para silenciar un disparo, pero ese plan también falló. Finalmente, la mañana del día 12 de noviembre, es decir, el día del crimen, Kevin llevó a Sabrina a la escuela. Esto era algo que él siempre solía hacer. Usualmente Kevin llevaba a Sabrina a la escuela y ahí ellos tenían sus encuentros íntimos. Pero esa mañana fue distinta porque en un arrebato de rabia, Kevin le dijo a Sabrina que la noche anterior había tenido una discusión muy fuerte con su esposa, que ya no la aguantaba más y que pensaba suicidarse si ella no moría ese mismo día. Sabrina, muy enamorada de Kevin, se asustó y le dijo que esa misma noche ella iba a asesinar a Lisa. En ese mismo instante, ambos planearon que Sabrina entraría a la habitación de Lisa esa noche y la atacaría con un cuchillo. La idea era llevar a cabo el ataque sin hacer demasiado ruido para no despertar a las niñas. Kevin, además, para terminar de convencer a Sabrina, le dijo que si era atrapada, ella debía fingir amnesia y actuar como si no recordara nada, ya que así seguramente podría salir ilesa. Sabrina se creyó todo esto porque estaba tan enamorada de Kevin que confiaba plenamente en él. No obstante, esta estrategia claramente no le había servido para nada a Sabrina porque había demasiadas pruebas en su contra. Entonces, sabiendo que se le venía la pena máxima encima, fue que ella tomó la decisión de llegar a este acuerdo de culpabilidad, en el que ella confesaría toda la verdad a cambio de una reducción de la condena. Después de la confesión de Sabrina, Kevin fue finalmente arrestado y acusado de complicidad en el asesinato agravado de su esposa. Sabrina, por su parte, se declaró culpable y fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de los 30 años, es decir, más o menos en el año 2042. Por otro lado, el juicio de Kevin Nuffel por el asesinato de Lisa comenzó en mayo del 2014. El testimonio de Sabrina en su contra era la base del caso para la fiscalía. Kevin se declaró no culpable y su defensa argumentó que no habían pruebas de su relación con Sabrina ni de su plan para asesinar a Lisa. Lo único que había en contra de Kevin, según la defensa, era la palabra de Sabrina, quien era una joven problemática con antecedentes de abusos de sustancias, según cómo la describieron los abogados defensores. Pero el tribunal no lo consideró así. Veían a Kevin como una persona manipuladora, que simplemente había usado a Sabrina para conseguir lo que quería.
creían que él jamás la había amado y que jamás había estado verdaderamente dispuesto a formar una familia con ella. Simplemente veían que Kevin se había aprovechado de una joven que era bastante inestable y vulnerable. Así, el 11 de junio del 2014, Kevin fue encontrado culpable de todos los cargos. Recibió una condena a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. En toda esta historia, claramente, quienes salieron enormemente perjudicadas también fueron las niñas, las hijitas de Lisa y Kevin. Ellas primero perdieron a su madre. Y no solo eso, una de ellas presenció toda la situación. Y por si todo eso ya no fuera lo suficiente doloroso y traumante, después también terminaron perdiendo a su padre, ya que él pasará prácticamente el resto de su vida en prisión. Obviamente que está bien que eso pase porque él tiene que pagar por lo que hizo, pero de todos modos es triste ver cómo él mismo destruyó toda la vida que tenía y la vida entera de sus dos niñas. Este caso fue presentado en un capítulo de la serie Snapped Behind Bars, en donde hablaron con Sabrina desde la cárcel y ella contó toda la escalofriante historia detrás del asesinato de su madre adoptiva. Bueno, no sé qué opinarán ustedes de toda esta historia. La verdad que, una vez más, la realidad superó la ficción, y con creces. Es impresionante hasta dónde puede llegar la gente. Yo creo que en verdad Kevin manipuló totalmente a Sabrina siendo consciente de que ella era una chica vulnerable. No digo que ella no sea culpable, pero digamos, él era súper consciente de su pasado, de quizás como esa carencia de afecto que tenía y todo eso, y bueno, él se termina aprovechando de ella. Es todo un conjunto de situaciones muy tristes y problemáticas que terminaron desencadenando esta situación. Pero sí, en parte sí siento que es verdad que no hay como pruebas quizás tan sólidas en contra de Kevin, pero yo creo que sí, lo encontraron culpable por algo se debe haber visto claramente que él fue, digamos, cómplice, ¿no? En todo este caso, bueno, digamos que el ideador, básicamente, de todo el crimen. Si no, no lo habrían condenado y mucho menos a una perpetua. Pero bueno, coméntenme ustedes qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kevin es culpable? ¿Creen quizás que es inocente? Y en realidad 100% culpable es Sabrina, no lo sé. Déjenme sus opiniones siempre y cuando sea con respeto. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Un saludo enorme a todos los miembros del canal, como siempre, y ellos son Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido, Jacqueline Castellanos y KL. Un beso enorme a todos ustedes, muchas gracias por apoyar este proyecto y recuerden que pueden hacerse miembros del canal por el precio mínimo, que en Argentina literal son 15 pesos. O sea, 15 pesos. Nada, la nada misma, ya ni un alto guiso te hacen con eso. Ni un caramelo nos compramos en Argentina con 15 pesos. Así que nada, es la nada misma. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Por acá en pantalla les va a estar apareciendo mi Facebook, un botón para que puedan suscribirse y un video o lista de reproducción recomendadas por ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso gigante a todos por ahí y yo los veo la próxima.